Malaquías capítulo 3, versículo 6. Les recuerdo, por si alguno no está familiarizado, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, justo antes de Mateo. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Esta es la quinta disputa o riña que tenemos en el libro de Malaquías, si bien podría ser una de las más conocidas. Quizás pocos conozcan qué dice Malaquías, pero muchos podrán saber de este versículo. Me han robado en sus diezmos y ofrendas. ¿En qué te hemos robado? Ahora, como una porción bien conocida, no está exenta a los abusos, en especial de aquellas supuestas iglesias en las que se busca realmente el dinero de las personas. En algunos casos se llega hasta el punto de indagar cuánto realmente ganan sus miembros y asistentes regulares, para tener una idea de cuánto realmente debería estar ingresando la congregación. Por otro lado, en iglesias como la nuestra, que buscamos obviamente rehuir de un extremo como este, es común que cuando una predicación aborda un texto tan evidentemente relacionado con el dinero, que se diga que aquí lo que sucede es que solemos exponer los libros de manera consecutiva. Es decir, tomamos un libro de principio a fin, vamos capítulo por capítulo y versículo a versículo. ¿Por qué? Sobre todo por aquellos que nos puedan estar visitando recientemente o incluso que hoy sea su primera vez y precisamente piensen dentro de sí. Lo sabía, esto es como las otras iglesias que lo que hacen es hablar de plata. Y justamente ese texto. O sea, vengo y una vez, de entrada es, ustedes me han robado en sus diezmos y ofrendas. Lo sabía. En realidad, para que esté informado, nosotros hemos estado estudiando el libro de Malaquías como un todo, por varias semanas. Y también, para que sepa, yo no escogí Malaquías con el fin de que al fin llegué a Malaquías capítulo 3, versículo 6. O sea, tuve que pasar por todo eso para que no se viera tan abiertamente que lo que quería hablar era acerca de los diezmos y ofrendas. No, realmente hemos estado estudiando los profetas menores por años, para que lo sepan. Desde el 2016 estamos estudiando los profetas menores. Entonces, finalmente, después de 6 años, imagínense si esa hubiera sido la intención, hasta dentro de 6 años, finalmente llegué al pasaje de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Ahora, dicho eso, y sé que para los que sí han estado por años y que saben que para nada ha sido la intención llegar a este texto para hablar abiertamente de las ofrendas, que en realidad, hermanos, nosotros no tenemos que excusarnos por lo que está en la palabra de Dios. O sea, sencillamente, esto es lo que dice la palabra. Como les digo, yo sé lo que sucede. Cuando se busca solamente el dinero, muchas veces ese texto será citado, ya sea apropiadamente o fuera de contexto, como sea. Pero en realidad, a nosotros no nos debe sorprender que la Biblia hable mucho del dinero. Es más, una de las trivias más usuales cuando alguien que haya querido estudiar más a fondo sobre el tema es la siguiente. Cristo habló más, o sea, sus enseñanzas tienen que ver más con respecto a las posesiones y el dinero que lo que habló acerca del cielo y el infierno. Ahora, como escuchábamos en la mañana, esto no es simplemente para decir que la doctrina del cielo tenga menor importancia en lo que enseñó Jesús con respecto a lo que él dijo a las posesiones. Simplemente lo que estoy diciendo es que por algo el Señor habló también mucho al respecto. O sea, nosotros podemos hacer rápidamente un recorrido, ¿verdad? Y como varias de las parábolas, de una u otra manera tocan el tema de las posesiones y el dinero. Hasta la parábola del sembrador, porque hay muchos que, habiendo escuchado la palabra, el afán y las riquezas de este mundo ahogan la palabra de Dios y se van por ello. Sí, tenemos que hablar mucho del dinero porque realmente la Escritura lo trata.
Hablamos del dinero porque existe la mayordomía cristiana. El Señor nos llama a ser buenos administradores de lo que nos ha dado. Tenemos que hablar del dinero porque el dinero es un indicador de la condición espiritual de muchas personas. Hay muchos que viven para las posesiones de esta vida. Son como el rico insensato que están ampliando sus graneros pensando que van a vivir muchos años y que van a acumular mucho. Y la respuesta divina es necio. Hoy te vienen a pedir el alma. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder el alma? Parece que la respuesta es muy obvia, pero no lo parece por la manera en que vivimos. Hablamos del dinero porque hay muchos que se han extraviado por amor al dinero, como también escribe Pablo a Timoteo. Y como en el texto de hoy, hablamos del dinero porque Dios, como el dueño de todo y de quien hemos recibido todas las cosas, espera que le demos de lo que nos ha dado. Ahora, ¿cuánto y cómo? Esa es usualmente la gran pregunta que muchos se hacen. Esa pregunta la voy a contestar, espero yo, a la luz de nuestro texto. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Esa pregunta de cuánto y cómo tenemos que dar al Señor, de que nosotros le hemos robado al Señor, es la pregunta secundaria del pasaje. Ese no es el tema principal. Recuerden que las disputas en Malaquías tienen que ver siempre con el carácter de Dios. El texto no inicia diciendo, ustedes me han robado, aunque le han robado al Señor. El texto inicia con una declaración más sublime y solemne. Porque yo, Jehová, no cambio. La verdad principal acerca de quién es Dios y de entender este carácter inmutable de Dios nos ayudará a contestar a nosotros, creyentes en este siglo XXI, cómo debemos dar al Señor. De nuevo, no olvidemos, cada riña, cada disputa, cada llamado a juicio que el Señor hace a lo largo del libro de Malaquías tiene que ver con su carácter. Él inicia primeramente hablando de que es un Dios amoroso. Y ya lo estudiamos. Nosotros tenemos que afirmar, por más que entendamos que es abusado el decir que Dios es amor, que Dios ama. Él es el Dios amante, un Dios que elige a pecadores que no lo merecen. Ese es nuestro Dios. Él es también un Dios que es Padre y Señor. Y como Padre y Señor, Él es digno de que le honremos como tal. Por eso demanda que le sirvamos de todo corazón y que hagamos todo para su gloria. Esa era la segunda disputa. En la tercera, ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente reiterando su carácter como Padre y Señor, Él es un Dios que es fiel a su pueblo. Sin embargo, nosotros somos infieles a Él, como lo reflejaba la idolatría del pueblo y sus divorcios en aquel entonces, y como tristemente también lo refleja la idolatría de muchos en sus corazones y en el menosprecio también por el matrimonio que persiste hoy. La cuarta tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Recuerdan lo que decía el versículo 17 del capítulo 2? Ustedes han hecho cansar a Dios. ¿Y cómo? Diciendo que el que hace mal agrada a Jehová, que en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios es un Dios justo. Y porque es un Dios justo, Él trata con la injusticia de las personas. Y lo hace de dos maneras. A los que salva, los purifica de su injusticia. Los reviste de la justicia de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque es un Dios de justicia, Él también castiga la maldad. Y todos los que persisten en sus rebeliones y pecados también darán cuenta a Dios por ello por la eternidad. Sí, hay un Dios de justicia y ninguna injusticia queda sin tratar. Unas fueron castigadas en Cristo y otros recibirán ese castigo en su persona. Pero llegamos a esta quinta. Después de reconocer que los injustos no heredarán el reino de Dios, el Señor tiene que decir, porque yo Jehová no cambio, ustedes no han sido consumidos. Esto es acerca de la inmutabilidad de Dios, que Dios siempre es quien es. Por lo tanto, esta mañana tengo 3 puntos que espero nos ayuden a entender esta porción
tan abusada de las Escrituras. En primer lugar, nuestro Dios nunca cambia, y eso es bueno. En segundo lugar, nosotros debemos cambiar, y no lo hacemos. Y en tercer lugar, Dios nos reta a que cambiemos. En primer lugar, Dios no cambia, nuestro Dios no cambia, y hermanos, eso es algo bueno, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La razón por la que ese pueblo seguía existiendo era porque Dios no cambia. No era un Dios llevado en arrebatos de temperamento. Ciertamente en ocasiones hombres como Moisés intercedieron por el pueblo, pero claramente el Señor, que es fiel a su palabra, nunca iba a contradecir lo que había dicho. Él iba a ser un pueblo para sí mismo, el cual inició con Abraham. En su superficie, la doctrina de la inmutabilidad, como les digo, es fácil de entender. Sencillamente que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero esta doctrina, que en su definición es muy sencilla, es muy necesaria. Personalmente yo considero que este es el versículo central, no solamente del libro de Malaquías, sino que es una declaración central a las Escrituras. Dios es inmutable. Porque si nosotros insinuamos cambios en Dios, es poner en duda su perfección. Porque inevitablemente todo cambio tiene que representar una diferencia con respecto a algo, a un estado anterior. Porque si hablamos de un cambio que no cambia, no es cambio. Y entonces, ¿cómo puede cambiar Dios si nosotros insinuáramos que Dios no fuera inmutable? Porque si Dios es perfecto y cambió, entonces dejó de ser perfecto. Y si hablamos de un cambio para bien, entonces tendríamos que admitir que este cambio en Dios representó una mejoría. Entonces no era perfecto antes, si algo le faltaba, si algo todavía podía mejorar en él. Entonces empezamos a ver que esta doctrina, aunque en su definición es sencilla, tiene realmente muchas ramificaciones. Dios nunca cambia, no es como nosotros, que pasamos por desarrollos, etapas en la vida. Apenas si recordamos algunas cosas de nuestra infancia, medio recordamos algunas cosas de nuestra vida escolar y colegial. Algunos no recuerdan absolutamente nada. Y luego tenemos la vida adulta, pero nosotros no podemos hablar de estas transiciones en la vida del Señor. En su humanidad de Cristo sí, pero en su deidad nunca. Y nunca, por supuesto, cuando hablamos de las demás personas, ni de Dios Padre, ni de Dios Espíritu Santo. Entonces, hay aspectos muy profundos que debemos considerar. Si Dios no cambia, dirá alguno, ¿por qué es que leemos tantas expresiones en la Escritura de que Dios ama, de que Dios compadece, incluso de que Dios se arrepiente? Si Dios no cambia, o de que Él está airado. De nuevo, este lenguaje nosotros ahora tenemos que entenderlo a la luz de declaraciones centrales como esta. Porque aquí es el Señor que está hablando de sí mismo y dice, yo Jehová no cambio. Entonces, cuando en una parte de la Escritura se nos dice que Dios lamentó algo, que Dios se gozó en algo, hay que entenderlo apropiadamente. Porque lo que para nosotros son emociones, tenemos que reconocerlas como perfecciones en Dios. Nosotros amamos, pero Dios es amor. Nosotros debemos actuar con justicia, pero Dios es justo. Nosotros debemos buscar la santidad, pero Dios es santo, 3 veces santo. Ahí es donde empezamos a notar entonces esas grandes diferencias que precisamente hacen de que haya una distancia enorme entre el Creador y la criatura. Algunas no son simplemente de grado. No es que Dios es más amoroso que nosotros. Es que en su naturaleza Él es amor. Él es justicia. Él es santo. Él es perfecto. Y como es perfecto no puede cambiar, porque siempre tiene que ser quien es. El Señor no envejece, no se olvida de sus promesas, no se cansa, no varía en poder, siempre soberano, siempre santo, siempre clemente.
Por eso Santiago nos dice, no se equivoquen. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es nuestro Dios. Nunca hay ni la más mínima sombra de variación en Él. Nosotros nos podemos acercar a Él y siempre hallaremos el mismo Dios. Dios ha de ser inmutable si es Dios. Si no, no se podría llamar Jehová. Yo soy el que soy. Siempre. Yo soy el que soy. Y cuánto consuelo para nosotros es que sea así. Porque el mismo Dios que se le reveló a Moisés es el que lo ha salvado a usted, si está en Cristo. Ese mismo Dios. Es el mismo Dios que hizo cruzar al pueblo el río Jordán y que derribó las murallas de Jericó. Es el mismo también que entregó en su momento a unas tribus a los asirios y a Judá a Babilonia. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios también que los hizo regresar, que es lo que luego Malaquías está hablando en este tiempo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que no cambia. Él dijo que los iba a hacer regresar y regresaron. Es el mismo Dios que estuvo también con los reformadores, a esos hombres que a veces solemos admirar. Pero ¿dónde estuvo de fondo la fuente de todo esto que ocurrió? En el Dios que salvó a hombres pecadores para que volvieran a las Escrituras. Cada vez que acudimos a Él, hallaremos al mismísimo Dios temible, amante, majestuoso y glorioso. Por más que pasen los años, ninguno de los creyentes va a tener a un Dios menor que el Dios del pasado. Porque Él no está sujeto al tiempo. Este es el consuelo último para el creyente. El Dios que estará en la eternidad, con el que disfrutaremos para siempre, es el mismo Dios que siempre ha sido. Porque Dios es el mismo, siempre que vayamos encontraremos al mismo Jehová de los ejércitos, sin temor de ningún arrebato emocional. Esto es importante que el cristiano lo recuerde constantemente, porque una de nuestras primeras reacciones cuando hemos pecado o cuando estamos en dificultad es pensar de que, ¿cómo yo me voy a presentar al Señor? Preséntese al Señor, va a encontrar al mismo Dios. Él no ha cambiado. Su inmutabilidad es la base misma para que le busquemos. Y sin embargo, el testimonio de las Escrituras es que este Dios sublime, inmutable, santo, amante, que nos dice que le busquemos, no lo buscamos. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Lo que el Señor está diciendo aquí es que nosotros somos los que debemos cambiar y no lo hacemos. Desde los días de sus padres, ustedes se han apartado de mis leyes y no las han guardado. En un sentido, es como si nosotros fuéramos los inmutables, pero para mal. Porque siempre han sido lo mismo. Generación tras generación, rebeldes, pecadores, obstinados. Vuélvase a mí y no se vuelven. Ahora, por supuesto, nosotros no somos inmutables en ese sentido absoluto como lo es el Señor. Lo que estoy diciendo es, vean el contraste que el Señor está estableciendo. Yo no cambio, y eso es bueno. Pero en el caso de ustedes, pecadores, que no cambien es malo, cuando deberían cambiar. Yo los estoy llamando a que vuelvan, y son como sus padres, necios, rebeldes.
idólatras, que no guardan mi ley, teniéndola. Esta inmutabilidad, entre comillas, del hombre, esta inclinación al pecado es su ruina, porque añadimos pecado sobre pecado, siendo rebeldes al mandato del Señor a que le busquemos. Vean cómo ellos tienen que expresarse aquí. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Esa promesa es así siempre. Si el Señor dice que si nos volvemos a Él, Él estará para nosotros, es así. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Sin embargo, ¿qué es lo que responden ellos? ¿Y en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? De verdad, cuando uno estudia todo el contexto del libro, uno tiene que preguntarse, ¿y es en serio que ellos pensaban así? Señor, que me vuelva a hacer, pero ¿en qué? O sea, no sé, Señor, ¿por qué los dices? ¿Por los animales ciegos, enfermos? ¿Será por eso que lo dice? ¿O será porque nos estamos divorciando de nuestras esposas? ¿Será por eso? ¿Será porque andamos diciendo que el que hace mal, que peca, le va bien? ¿Será acaso por eso que el Señor nos está diciendo que nos volvamos? Nosotros, como ellos, muchas veces nos vemos como si estuviéramos bien con Dios, como si no tuviéramos de qué arrepentirnos. Creemos que ya tenemos suficiente cercanía y comunión con el Señor. De nuevo, siempre es más fácil ver que son otros los que tienen que cambiar. Otros que cambien, pero yo en general estoy bien. En el fondo sabemos que no somos perfectos. Cualquier persona usualmente admite eso con sencillez. No, nadie es perfecto. Hay espacio para mejorar algunas áreas, pero nada drástico, nada radical. Eso era lo que este pueblo respondía. Pues seguramente hay cosas que debemos cambiar, pero en sí mismo volvernos al Señor. ¿Cómo? Si ya somos creyentes, ya somos la heredad del Señor. Y así a muchos que están en la iglesia piensan que están bien con Dios porque en general vienen cada domingo, escuchan la palabra y viven vidas medianamente decentes ante los ojos de los hombres. Pero justamente porque Dios no cambia y nosotros necesitamos cambiar, es que nosotros tenemos como esta nota frecuente a lo largo de la Escritura, pero en especial con los profetas, a que busquemos al Señor. Porque este buscarlo es admitir que yo no estoy bien y que necesito de este Dios inmutable para que trate en mi vida, para que cambie todo aquello que debe ser cambiado. Uno de los pasajes más conocidos es Isaías 55, 6, 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Pero este es uno de muchos pasajes. Realmente, de nuevo, para aquellos que han estado a lo largo de todos estos años, saben que Oseas, Amós, Abdías, Sofonías, Miqueas, todos de una u otra manera tienen llamados, exhortaciones a buscarle. Por ejemplo, en Oseas es constante que este profeta estuviera con un llamado de carácter urgente al pueblo que buscara al Señor. ¿Por qué? Les decía, por ejemplo, estas palabras: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, dijo el Señor. En algunos casos es así. Las dificultades y las aflicciones hacen que las personas ahora sí vuelvan su rostro al Señor que tanto menospreciaron. Pero esa no fue una exhortación, fueron varias. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Ustedes no saben lo que es vivir justamente. Necesitamos que el Señor nos enseñe. Busquen al Señor de justicia. Otro muy conocido, Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Qué nos narra el libro de Jonás? Que luego estaremos estudiando.
que nos narra el libro de Jonás, sino todo un mensaje que se le había dado al profeta para que este pueblo ninivita se arrepintiera. Era el arrepentimiento. Vuélvanse al Señor, dejen sus dioses falsos y vuélvanse al Señor. ¿Qué nos escribe Sofonías? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Lo vemos. Vamos unas páginas atrás al libro de Zacarías, capítulo 1. Recuerden que Zacarías y Malaquías están muy cerca en el tiempo. Pero vean que antes del exilio, después del exilio, la exhortación se mantiene. Busquen al Señor. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vean las palabras, porque son las mismas. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales les clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. ¿Y usted cree que ahora, habiendo pasado todos estos siglos, el mensaje ha cambiado para nosotros? ¿Todavía usted cree que no tiene de qué arrepentirse delante del Señor? ¿Que estas exhortaciones a buscarle no son para nosotros? Por eso es que el Señor pone el dedo, como decimos popularmente, pone el dedo en la llaga. Lo pone en un aspecto muy puntual para que nadie que pensara que no tenía de qué arrepentirse, aunque ya la lista era grande, ¿verdad? Primero porque se quejaban de que Dios, ¿cómo que Dios nos ama y vea cómo estamos? No le honraban llevando sus sacrificios malos. Se divorciaban y servían a los ídolos. Andaban diciendo lo que no correspondía respecto a Dios, de que Él no era un Dios justo. A todo eso el Señor lo pudo haber mencionado. Y sin embargo, a esta pregunta que ellos hacían, ¿y en qué hemos de volvernos? Vean lo que el Señor entonces les dice. Palabras tan atinadas para una generación como la nuestra, tan materialista. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La acusación es muy clara. ¿Quiénes le habían robado al Señor? Todos. La nación toda. Quizás algunos esperaban que el Señor denunciara otro pecado y estaban confiados con respecto a esto. O sea, porque no era que ellos no sabían que no estaban dando lo que tenían que dar. Y esto ya tenía que intuirse por la clase de sacrificios. Recuerden que había parte de los sacrificios que también se veían como parte de esas ofrendas que se daban voluntariamente. Las ofrendas de paz, por ejemplo. Entonces, si ellos ya estaban dispuestos a dar animales ciegos, enfermos, cojos, ¿qué nos hace pensar a nosotros que ellos llevaban lo mejor de sus cosechas? ¿Qué nos hace pensar que ellos estaban realmente recolectando todo? Vea, toda esa fue la cosecha, aparte de lo que es de una vez para el Señor, no es como agarre y lleve. Eso es lo que debemos imaginar nosotros que estaba sucediendo para aquellos que ya de igual se atrevían a darle animales enfermos al Señor. Cosa que ellos tenían que vincular también con el hecho de que ya habían pasado por una sequía luego de haber regresado del exilio. Cuando el Señor dijo, quien se aparte de mi ley, ¿verdad?, sufrirá las consecuencias por ello. Yo les mandaré una tierra y cielos que iban a ser como bronce, ¿verdad? Usted la iba a trabajar y no iba a producir. Nosotros sabemos que ese tema también fue tratado por Nehemías. Recuerdan lo que también hemos mencionado respecto a Malaquías. Usted lee Nehemías y va a ver que las situaciones que denuncia Malaquías las encontramos en ese libro. Y en Nehemías también se tuvo que tratar el tema de los diezmos y las ofrendas. ¿Para qué? Para que la casa de Dios no quedara desatendida.
Y yo no sé, de verdad, qué respuesta puede ser más severa que la que el Señor está dando en el versículo 9. O sea, malditos sois con maldición. Eso se lo dice el Señor a ellos. O sea, es Dios quien le está diciendo a uno maldito. Y no podía ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y Dios había dicho que todo aquel que no cumpliera las palabras de esta ley, solo una cosa se podía decir de esa persona: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y el pueblo fue testigo de ello. Y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 27, 26. Vaya. ¿Sabían ellos que tenían que diezmar? Claro que lo sabían. Aún antes de la ley tenemos ese ejemplo en Abraham y Jacob. Los patriarcas diezmaron. Abraham lo hizo con Melquisedec, ese rey sacerdote, que sabemos nosotros, ¿verdad?, es figura de la línea sacerdotal de Cristo, del linaje o según el orden de Melquisedec. También diezmó Jacob. Él hizo un voto al Señor, de hecho. Ustedes pueden leer de esto en Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y ahí le pone todas las condiciones. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, entonces eso era antes de la ley. Ahora con la ley, ¿qué pasa? La ley lo ratifica. La ley ratifica que el pueblo tenía que diezmar. Pero si nosotros prestamos atención a la lectura, nosotros lo que notamos es que el Señor nos dice que le hemos robado en el diezmo y ofrendas. Dice diezmos en plural. Y solamente para estar todos claros, ¿verdad? Diezmo es la 10ª parte, o sea, se toma algo, ya sea una cantidad de granos, una cantidad de animales, una cantidad de dinero y lo divide entre 10. Agarra una de esas partes de las 10 que le dio y eso es el diezmo, estrictamente hablando. Pero el Señor dice diezmos porque en efecto el israelita en general no tenía un solo diezmo, tenía 3. Entonces, hay muchos pasajes que tratan al respecto, pero solo vamos a ver unos cuantos de ellos que nos enseñan por qué es que podemos deducir que habían al menos 3 diezmos ordenados por la ley. Vamos primero a Levítico capítulo 27. El último capítulo de Levítico, Levítico 27. Versículo 30. Leemos lo siguiente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara del pastor, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, ese primer diezmo, como lo vemos aquí, es fácil de entender. Cada vez que usted tenía una cosecha, aparta una 10ª parte y lo llevaba. En el caso de los animales, igual el pastor seleccionaba, eso sí, pero igual siendo la 10ª parte de esos animales, el que pasaba por la vara. El segundo y tercer diezmo los tenemos descritos en el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio 14, versículo 22. El segundo diezmo es el diezmo anual.
lo tenemos en el versículo 22. Indefectiblemente, palabra larga, indefectiblemente. O sea, aquí no hay negociación. No se puede quitar esto de encima. Ustedes diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Una forma de entenderlo es la siguiente, de nuevo. Usted tiene sus plantaciones, conforme producían, usted diezmaba. Pero luego de la producción anual de lo que usted tenía, había que volver a diezmar. Indefectiblemente. Ahora, es interesante que en este diezmo anual la persona podía participar de él. Es decir, usted tomaba ese diezmo, lo llevaba al lugar señalado por el Señor, antes del templo donde estuviera el tabernáculo, y ya con el templo donde estaba el templo, y ahí podía comer de ello también. Usted podía participar, pero había una condición: si usted no podía ir por la distancia, tenía que venderlo, y ahí sí, ese dinero se lo tenía que guardar para después llevar esa 10ª parte. Finalmente, el tercer diezmo es un diezmo que se hacía cada 3 años para los pobres, viudas, huérfanos y los levitas. Ahí mismo lo tenemos, Deuteronomio 14, versículo 28. Dice así: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esto es reiterado en otros pasajes, este diezmo cada trienio, cada 3 años, Deuteronomio 26, 12, por ejemplo, es el otro pasaje. Entonces aquí tenemos los 3. Un diezmo de la tierra según la producción, un diezmo anual y un diezmo cada 3 años. Ahora, hay algo que notar aquí. Si ustedes leen luego con más detenimiento estos pasajes en sus casas, notarán que en la mayoría de ellos los levitas reciben. Los levitas pasan recibiendo estos diezmos. ¿Y qué pasaba con los levitas que estaban dedicados de lleno a la labor del Señor? Ellos también tenían que diezmar. Vamos, por ejemplo, a Números capítulo 18. Números 18, versículo 26. Números 18, 26 dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará como vuestra ofrenda, como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón, y obviamente por defecto a la familia sacerdotal que estuviera en el momento. Entonces los levitas, aunque no tenían parte ni heredad, como hemos leído, que ellos eran cuidados por el resto del pueblo con sus ofrendas, ellos también ofrendaban, tenían que hacerlo. Ahora, vean, esto es por tiempo, voy a dejar aquí la pausa en cuanto al tema de los diezmos, de los pasajes que tienen que ver. Vean que hasta aquí solo hemos hablado de los diezmos, no hemos llegado a las ofrendas. Porque dice el Señor: me han robado en sus diezmos y ofrendas. Habría que tomar todavía más tiempo para ir al Levítico y leer acerca de la ofrenda de grano, ¿verdad? Cuando leemos de efa, de flor, harina, mecido, eso era una ofrenda. Pero la ofrenda empieza a contar a partir de todo esto. O sea, hasta que usted no daba todo esto, usted no podía decir que estaba ofrendando al Señor. O sea, la ofrenda es después. Y luego estaban las ofrendas de paz, donde usted tomaba de sus animales para llevarlo también como una ofrenda voluntaria. Pero, de nuevo, ese animal no era de los que usted contaba para los diezmos. Esos ya habían sido apartados. En general, si nosotros queremos traducir esto a los ingresos de una familia en términos de un salario, siendo conservador,
Los diezmos y las ofrendas representaban no menos del 22% de los ingresos anuales de una familia. No menos de 22. Como les digo, estoy poniendo cifras conservadoras. Así, apenitas. Yo quiero que usted le dé vueltas en este momento en su cabeza ese número, con respecto a lo que se está dando y a lo que representaría en su presupuesto aumentar de lo que usted recibe a un 22% para el Señor. Si ya hicieron el cálculo, entonces, teniendo más claro lo que representaba para este pueblo los diezmos y las ofrendas, ahora el Señor pasa a tratar con un reto para nosotros, porque claramente si le estamos robando a Él, la situación no puede quedarse así. Él nos reta para que cambiemos. Él nos reta, podemos decirlo, para que le retemos, lo cual es bastante inusual en las Escrituras. Hay pocos pasajes en los que vemos al hombre retando a Dios. Pudiera pensar uno en Gedeón, ¿verdad? Y es hasta un poco cuestionable, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo, que si el manto amanecía seco y el resto de la tierra mojada, y luego el vellón mojado, pero la tierra seca. Elías, ¿verdad? Delante del pueblo, haciendo ese reto público en el Monte Carmelo. Pero lo usual es que Dios prueba al hombre. Y sin embargo aquí es Dios nos está invitando a pruébeme, réteme. De lo que tiene que dar. Volvamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Porque claramente nosotros debemos cambiar. El problema no está en Dios, Él es el mismo siempre. Somos nosotros. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Traed los diezmos al alfolí. Bueno, yo sé que esto se ha aclarado en algunos momentos, ¿verdad? Cuando algún hermano con alguna buena intención, ¿verdad? Dice, bueno, Señor, y te damos gracias por las ofrendas que traemos al alfolí. Realmente no está tan errado, porque el alfolí no era solamente un granero, no era solamente un almacén, ahí también estaban los tesoros del reino. Pero realmente nosotros no usamos un alfolí. Nosotros lo que tenemos son unas arcas donde podemos hacer llegar aquello con lo que nos hemos comprometido delante del Señor. En otras partes ustedes lo van a ver como las cámaras de la casa. Ahora, como les digo, eso es secundario, el tema del alfolí, es una pequeña nota. El asunto es que el Señor dice, probadme en esto. Lo usual es que Dios prueba al hombre, pero aquí Él nos está diciendo, pruébeme en esto. ¿Y saben cuál es la palabra que está usando ahí para probar? La misma que se usa para el metal que es fundido. Ay, eso nos debería recordar algo. Sí, justamente a la disputa anterior, cuando el Señor dijo que Él se iba a sentar a afinar la plata y que iba a limpiar a su pueblo. O sea, ¿nos puede cruzar a nosotros por la cabeza esto, la idea de nosotros probar a Dios en ese sentido? Nosotros sabemos lo que pasa cuando Dios nos prueba. Cuando Dios nos prueba, Él quita de nosotros las impurezas. ¿Vamos nosotros a probar a Dios y hallar alguna impureza en Él? Jamás, nunca. Por eso es el reto. Pruébeme y vea si va a hallar alguna falta en mí. Dios lo dice porque Él ha dado la declaración de quién es, porque yo, Jehová, no cambio. Nosotros podemos estar seguros, si esto fuera posible, de que vamos a poner a Dios en un horno de fundición y lo que va a salir es el mismo Dios, porque no hay nada que cambiar en Él, no hay nada que purificar en nuestro Dios. Pero Él dice, pruébeme en esto y verán si no vendrá entonces la bendición. Ellos tenían que saberlo. Ya con Ageo también, el otro profeta contemporáneo a Zacarías y cercano también a Malaquías, Ageo dijo lo siguiente, ¿verdad? De parte del Señor. Vino entonces
palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Versículo 6, Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco. Ellos ya estaban experimentando, ya habían experimentado esa escasez de sembrar y no recoger. ¿Por qué? Porque le estaban robando al Señor. Ellos tenían que haber visto eso. Que dentro de todos sus pecados, de falta de valentía, de falta de hacer lo que el Señor pedía, también estaba el hecho de que ellos estaban robando al Señor. Y si ellos estuvieran dando, dice el Señor, lo que tienen que dar, hace tiempo que esto no estuviera pasando. Pruébeme y verán cómo van a descender las lluvias del cielo, cómo voy a eliminar las plagas sobre sus cosechas. Pero ellos cada uno se fue a su casa, por eso mi casa está desierta, cada uno corre a su casa. Por eso, dice el Señor, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Ustedes abandonaron mi casa, yo los abandoné a ustedes. Y parte de estas sequías que estaban enfrentando era por haber detenido lo que era del Señor. Ellos estaban mostrando su falta de fidelidad y fe al no creer en que había realmente bienestar en obedecer. Porque vean el resultado. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ustedes me obedecen, yo voy a traer esta bendición, voy a derramar la lluvia hasta que sobreabunde, habrá fruto, pero sobre todo vean el versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y hermanos y amigos, es mi entendimiento del pasaje que sí, ciertamente hay que entender aquí las cosechas, la prosperidad económica, pero aquí hay más que eso. El hecho de que todas las naciones vuelvan su mirada hacia Jerusalén y la vean como la tierra deseable es también una forma de hacernos ver cómo, ¿verdad? En otras profecías está este sentido de todas las naciones queriendo ir donde el Señor está. La gran bendición y mayor bendición para este pueblo no eran las cosechas, era el favor del Señor, era el Señor mismo. Hermanos, Dios es digno de toda nuestra confianza. Y si andamos en obediencia a Él, nosotros disfrutaremos las bendiciones del pacto. Pero un momento, ¿verdad? Aquí la pausa. Nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto, donde esta bendición era condicionada a la obediencia del pueblo, la cual sabemos que usualmente fue más bien desobediencia. Nosotros ahora como creyentes en el nuevo pacto tenemos las bendiciones garantizadas por la obediencia perfecta de Cristo. Él ganó las bendiciones para su pueblo y sin embargo, la obediencia no ha dejado de jugar un papel en la vida del creyente. Por eso constantemente leemos de la obediencia al Evangelio, de andar en obediencia al Señor. Y esto tiene que ver con nuestro dar también. Si nosotros le creemos al Señor y creemos que Él es fiel, nosotros también seremos fieles en lo que le damos. Esto incluye nuestro dar. ¿Y saben qué? Una iglesia que es fiel en su dar será de testimonio donde está y a otras iglesias del favor del Señor. Esto es muy diferente de nuevo a la visión materialista y de prosperidad que está en otras iglesias. Pero yo no puedo rehuir a lo que el sentido del pasaje está enseñando también. Aquella iglesia que da al Señor experimentará bendición, porque el reto sigue en pie. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios puede decir estas palabras a nosotros también. Probadme. Dios nos reta a nosotros. El asunto es que nosotros somos buenos para justificar nuestro no dar o dar poco. Porque hay algo que debemos poder explicar nosotros en ese tiempo. ¿Cómo los israelitas que vivían en condiciones más precarias que nosotros, una sociedad agrícola, mayoritariamente pobre, cómo ese israelita daba más que nosotros ahora? Sí, nosotros aquí en estos países latinoamericanos, que usualmente nos vemos como los países pobres, porque cuando nos comparamos con otros,
Sí, podemos dar muchas explicaciones a esa pobreza, gobiernos corruptos, una falta de cosmovisión cristiana que no ha sido buen mayordomo de los recursos que el Señor nos ha dado. Pero vean, en todo caso, a pesar de todo eso, yo le puedo decir que usted vive muchísimo mejor que todo israelita. Mejor que Salomón. ¿Sí? Y sin embargo, ellos daban más. Y nosotros, que hemos sido más abundantemente prosperados, damos muchísimo menos. Pero alguien pudiera objetar, bueno, pastor, pero precisamente lo que el pasaje está diciendo es que ellos no estaban dando. Sí, no siempre dieron como tenían que dar. Pero ¿acaso la infidelidad de ellos justifica la nuestra? Otros dirán, yo compenso con mi servicio al Señor, con mis tiempos de oración, con el tiempo que dedico a los hermanos. Pero ya lo vimos, el asunto es que los levitas, quienes estaban dedicados a la obra enteramente, ellos también diezmaban. Aquí no hay excepción. Porque de nuevo, algunos pueden venir a este pasaje, hay muchas maneras de robarle al Señor, le robamos con nuestro tiempo, cuando no leemos su palabra, cuando no estamos atendiendo a los hermanos. Sí, ciertamente eso son faltas también, pero el tema es económico aquí. Usted le está robando al Señor cuando no da lo que tiene que dar. Luego la objeción más común sería la siguiente, pastor, pero ya no estamos bajo la ley. Nosotros no tenemos esta distinción entre diezmo y ofrenda, y mucho menos podemos exigir un porcentaje, ni de 10, ni se diga de más de un 20%. Es cierto, no estamos bajo la ley. Es cierto, nosotros ya no distinguimos entre diezmos y ofrenda. Nosotros hablamos de ofrendar al Señor, de dar al Señor. Algunos quizás vienen de iglesias, ¿verdad?, donde el sobre tenía diezmo, ofrenda, pro templo, y, bueno, un montón de cosas más, misiones. Yo sé que por razones así, rehuimos a decir con firmeza que debemos dar al menos el 10%, porque eso se puede sentir legalista, porque no tenemos ese número en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, la ausencia del número es lo que nos hace pensar a nosotros que más bien debemos ir mucho más allá de lo que antes la ley estipulaba. Porque cuando vemos esas manifestaciones en la iglesia primitiva, ninguno fue, pero no venda su casa. ¿Cómo es eso? 20% como mucho. Eso no fue lo que pasaba. Yo no estoy diciendo que eso es lo que todos tenemos que hacer ahora. Ya eso es, estudiar todo lo que sucedió en esos primeros días estaría escapando del propósito del sermón. Lo que estoy dando a entender es cómo tenemos respuestas inusuales y mucho mayores ahora en la época de la iglesia que lo que vimos en el Antiguo Testamento. Pero incluso aún en el Antiguo Testamento, con esa visión más limitada, porque no tenían la revelación plena, algunos recordarán pasajes, ¿verdad?, donde al pueblo se le decía que dejaran de traer, ¿verdad? Dígale al pueblo que ya tenemos suficiente. Aún esas respuestas se daban de nuevo en los días del Antiguo Pacto. Lo cierto, hermanos, es que si nosotros queremos justificar nuestro poco dar, el asunto es que nosotros como creyentes en el nuevo pacto no solamente tenemos la revelación de que Dios es dueño de todas las cosas, es que el dueño de todas las cosas se hizo pobre para venir a salvarnos. El dueño de todo vivió como si nada tuviera. Se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fueseis enriquecidos. Esa es la revelación que nosotros tenemos ahora. Yo doy gracias a Dios, porque es innegable que como iglesia ahora estamos ofrendando más. Quienes tienen más años pueden ver los números que antes presentaban los diáconos y los números que se ven ahora, y yo les puedo decir, hay una gran diferencia. Pero saben, yo sigo convencido de que esos números pueden ser mucho mejores y que muchos aquí tenemos de qué arrepentirnos. Una de esas confrontaciones vino hace unos años, cuando estábamos precisamente con
ya muy cerca de iniciar la plantación antes de que viniera la pandemia. Y ustedes saben que está lo que llamamos, entre comillas, el centro de restauración, ¿verdad? El lugar donde hermanos están llevando la palabra los lunes y los jueves. En aquel entonces íbamos quizás de jueves por medio. El asunto es que ellos tenían que pagar un alquiler. Y luego el hermano Mariano me pudiera corregir o algún otro, pero la cifra que recuerdo era de 1 millón de colones, que en ese momento el tipo de cambio, ¿verdad? Porque ahora el dólar está disparado. Unos $2,000 para aquellos que quieran tener otra referencia. Eso lo pagaban hombres que lo que salían era vender lo que llamamos nosotros chucherías, ¿verdad? Confites, repostería, almanaques, qué sé yo. Porque la condición que cada uno tenía era, usted aquí tiene que traerme 5,000 colones, al menos. Y con eso que recolectaban podían pagar 1 millón de colones de alquiler donde ellos están. Y claro, la pregunta vino para nosotros, o sea, ¿cómo ese grupo de hombres que lo que hacen es salir a la calle a vender algunas cosas, pueden recaudar lo suficiente para el alquiler y nosotros no podemos tener a un pastor a tiempo completo? O sea, hablar de 1 millón de colones para un pastor a tiempo completo con las cifras de ese momento no daban. Por eso yo les digo, yo doy gracias al Señor porque ahora podemos decir algo diferente. Estamos muy cerca de finalmente poder sostener a un pastor a tiempo completo. Hay cosas que han mejorado, pero no deja de inquietar de que la membresía que tenemos nosotros ahora, ¿no deberíamos tener nosotros muchísima mayor capacidad para hacer más cosas y financiar mucho más para el Señor? Por eso es que les digo que también entiendo que sí tenemos de qué arrepentirnos. Debemos arrepentirnos aquellos que, por un desorden financiero y prioridades desordenadas, y también por causa de la codicia, se han privado de dar a Dios como es debido. Y a ustedes, hermanos, que están en esa situación, yo les digo, la solución para sus problemas económicos no vendrá por dar menos al Señor. También debemos arrepentirnos aquellos que tenemos unas finanzas más ordenadas, pero cuyos presupuestos reflejan año con año que ahorramos más o invertimos más en los negocios de esta vida, pero nuestro dar a Dios ha permanecido estático, ha subido muy poco. Y eso también es de analizar. Si ustedes, que entendiendo que hay que ser buenos mayordomos, que hay que ahorrar, pero ¿qué pudiera estar reflejando? Un presupuesto que ahorra más y que invierte mucho más, pero no está dando más y más generosamente y dadivosamente al Señor. ¿Será que nuestra esperanza poco a poco se está yendo hacia el otro lado? ¿Que mi protección, mi provisión y seguridad está en esos ahorros o en esas inversiones? ¿A dónde estamos invirtiendo? ¿En los tesoros terrenales o en los tesoros del cielo? Debemos entonces arrepentirnos si nuestro dar apenas ha aumentado y no ha sido más generoso con los años. También, como hemos visto, los diezmos servían para sostener a los levitas y sacerdotes, y este principio permanece. Los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Sí, por muchos años pudo haber sido testimonio decirles a ustedes, nosotros no estamos aquí por la plata, cada uno de los pastores tiene su trabajo, y la iglesia nos da un reconocimiento simbólico por lo que estamos haciendo. Y aunque doy gracias porque estamos cerca de tener a nuestro primer pastor a tiempo completo, hermanos, algo tiene que hacernos también cuestionar un poco lo que está pasando. ¿Cuántos años han pasado para que esta iglesia finalmente pudiera hacerlo? Y yo no estoy menospreciando las ayudas que pueden venir de otras iglesias. Hay que ser agradecidos y gracias al Señor porque estas iglesias entienden que hay que también ayudar a otros hermanos en la fe. Pero también iglesias amigas en este país están en la misma situación. Tienen a un pastor a tiempo completo no porque la iglesia es capaz de sostenerlo, sino porque hay ayuda de afuera.
¿Por qué nuestras iglesias con un mejor entendimiento doctrinal no han sido capaces por tantos años de poder sostener a sus pastores? No solo la salvación es del Señor, todo es del Señor. ¿Por qué nos levantamos hoy? Porque Dios no cambia. Porque el Señor es paciente y no nos ha consumido por robarle a Él. Pero seguiremos como si nada luego de este sermón. ¿Qué cambios se verán en nuestros hogares a partir de hoy? ¿Qué cambios veremos en los reportes financieros que los diáconos darán la próxima vez que lo hagan? Yo espero que el Señor nos haya amonestado hoy con este texto. Pero por supuesto, como todas las cosas, por el pecado nuestro, nosotros hacemos un desastre de todo. Porque aún de nuestro dar lo podemos hacer incorrectamente. Por ejemplo, si ustedes van a Amós capítulo 4, vean lo que pasaba con este pueblo. En Amós 4, versículo 4, vean lo que se denuncia. Id a Betel y prevaricad, o pecar, ¿verdad? Pequen, sean infieles al Señor. Aumenten en Gilgal la rebelión y traed mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Un momento, tiene que hacer una pausa ahí uno. ¿Qué está diciendo el Señor? Traigan sus diezmos y ofrendas y sigan pecando. Con que me traigan los diezmos y ofrendas está bien. No, por supuesto el Señor, que no cambia, no puede decir esto. Si ustedes siguen leyendo, el pasaje continúa afirmando cómo el Señor de muchas maneras les hizo ver que ellos tenían que volverse a Él y nunca se volvieron. ¿Qué estaba pasando? Muy sencillo. Ellos seguían pecando al Señor, pero pensaban que estaban compensando con su dar. Estaban dando bastante, estaban yendo más allá. Vean que estaban trayendo diezmos cada 3 días. Y ofrendas voluntarias estaban publicando. Lleven, den al Señor. Y lamentablemente esto es lo que pasa en muchas iglesias. Se pone el énfasis en el dinero, pero no en el corazón de los que están dando, que viven vidas pecaminosas. Mientras ellos reciben el dinero, no se preocupan por lo demás. Nosotros no somos así. O no debemos ser así. Al Señor le interesa quién da el dinero. Pero hermanos, nosotros no tenemos que escoger entre dar poco con la motivación correcta o dar mucho con la motivación incorrecta, para alardear o para compensar por nuestro pecado. No, nosotros podemos dar a la luz de la gran salvación de Dios en Cristo. Y si usted cree que por dar a Dios tendrá menos, entonces usted, como los israelitas, falló la prueba, porque ellos la fallaron. Como dice un comentarista, al tratar de defraudar a Dios, solamente nos defraudamos a nosotros mismos. Hermanos, mostremos al mundo para qué vivimos, que no vivimos para las posesiones de esta vida, que no estamos atesorando tesoros aquí en esta tierra, sino que estamos nosotros invirtiendo en lo eterno. Mostremos a otros que lo realmente deseable no es esta vida, sino el reino de nuestro Dios. Hay mucho que cambiar, hay de qué arrepentirnos. El Señor le ha preguntado hoy, pero hay esperanza. Este Dios que no cambia sigue recibiendo al pecador, que llega a Él arrepentido y sigue recibiendo también a su pueblo en Cristo. ¿Para qué? Para que arrepentidos entonces enderecemos el rumbo. Y si hoy el Señor le ha mostrado que usted le está robando, dejemos de robarle al Señor. Probemos al Señor y veremos bendición en nuestras vidas y en nuestra congregación. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos con fuerza, porque son las reprensiones amorosas que como Padre nos das. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe, por retener lo que no debemos, y que veamos cambios en nuestra vida y en nuestra iglesia. Para tu gloria lo pedimos. Que consideremos estas palabras
En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.